Buenos días a todos, bienvenidos a esta 20ª edición de las conversaciones de líderes responsables que hablan para los otros líderes responsables dentro de la comunidad de seres. Es una de las funciones, sabéis que nosotros decidimos juntarnos para compartir, para aprender, y estas conversaciones nos están sirviendo enormemente para aprender unos de otros. La semana pasada tuvimos aquí a Benito Berceruelo, de Estudio de Comunicación, y a Miguel Carmelo, de la Universidad Europea. Estuvimos hablando de la comunicación interna, de la importancia del propósito compartido, de la universidad híbrida, de los pasos de gigante que hemos dado en muchas cosas durante estos meses, de liderazgo a pie de obra y la importancia del ejemplo y de ser inspirador, ¿no? Y con un cierto acento en la educación, la importancia de formar en conocimientos, formar en competencias, formar en valores, es decir, intelectual, habilidades y ética, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener aquí a Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros, y a José María Pacheco, presidente ejecutivo de Conecta y presidente de la Fundación Conecta, a quienes doy la bienvenida. No me resisto a que, bueno, ambos grandes amigos y de la Fundación Seres, pero no me resisto a resaltar una característica, y es que yo he visto que en este año tan complicado, ambos habéis recibido un premio con una característica similar. O sea, Josep en marzo al mejor directivo de los Best Workplace acentuando su orientación hacia las personas. Y tú, José María, hace nada, un premio a la trayectoria empresarial Andalucía de ABC y Banco de Sabadell, donde destacaba, por un lado, el acento en la empresa y, por el otro, el impulso a las iniciativas sociales. Me parece que es un preludio magnífico de todo lo que vamos a aprender escuchándoos a vosotros. Así que, sin más, paso ya a las preguntas y empiezo, Josep, contigo, si te parece bien. Bueno, DKV es una compañía que tiene más de 1 millón de clientes, lo cual piensa uno que en un terreno con la salud y con todos los elementos de digitalización que ha habido que meter y todas estas cosas de las distancias, ha debido ser compleja la gestión durante lo que va de año, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿ha sido así y tal? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué habéis aprendido y qué es extrapolable? ¿Y con qué os quedáis y con qué nos podemos quedar de cara al futuro y a lo que es reconstrucción? Muy bien, bueno, buenos días y primero gracias, Paco, y al equipo de Seres por compartir este rato de esta mañana. Para mí es un honor y una oportunidad, y además hacerlo al lado de José María, buen amigo y compañero de proyectos sociales, pues todavía mejor, ¿no? La verdad es que este es un año que vamos a recordar, ¿no? Yo a mis hijas pequeñas les digo, cuando seáis mayores, contaréis que vivisteis el año 2020, ¿no? El tema de la pandemia. Una crisis social, una crisis económica, pero sobre todo inicialmente una crisis de salud, una crisis sanitaria. Bueno, ¿qué hemos aprendido de cara a futuro? Bueno, primero que no debemos olvidar, que creo que se ha puesto de manifiesto, que la salud es el bien más preciado. La nueva riqueza, como dicen en inglés, ¿no? The wealth is health. La riqueza de verdad es la salud. Todo lo demás es posterior y sin salud no podemos, ya hemos visto lo que nos ha pasado, no puedes ni salir de casa, no puedes ni viajar. Lo más importante es la salud. Y segundo, que para tener salud, contra lo que hemos pensado muchas veces, que lo importante es tener la última tecnología, un hospital muy sofisticado, No, lo más importante para tener salud, para vivir más años cada uno de nosotros, pero para tener salud como sociedad, lo más importante son los hábitos de vida de cada uno y del conjunto de la sociedad, y los temas de cuidar el entorno en sentido final, en sentido de cuidar la naturaleza. No olvidemos que esta pandemia nace por estresar los ecosistemas naturales y empezar a traficar con animales salvajes vivos en un mercado de la China. Ahí es donde salta el virus. Pero aparte, pues todos los temas de entorno en cuanto a higiene, en cuanto a prácticas, pues de temas como vacunación, salud pública. Yo creo que una de las cosas que vamos a ver como conclusión de esta crisis es que en todo el mundo se le va a dar mucha más importancia a los aspectos de salud poblacional, a los aspectos de salud pública. Hay que invertir más ahí. Si pensamos que estos factores que os he dicho son más de la mitad de lo que explica la salud de una persona o de una población,
y en cambio económicamente les destinamos muy poco, apenas nada. El 95% lo gastamos en hospitales, en tecnología, en primaria, pero sobre todo en la atención aguda. Y aquí va a haber un cambio radical. Debemos de dar más importancia a esto. Y uno de los segundos aprendizajes, que el segundo aprendizaje más importante de esta crisis es que buena parte de la atención de salud tradicional la vamos a ver cómo se va a reconvertir, se está reconvirtiendo hacia una atención virtual, a una atención digital, como ha pasado ya en otros sectores. Vamos a ver cómo buena parte del seguimiento de nuestra salud se va a basar en equipamientos que estarán conectados, en atenciones virtuales con médicos, con enfermeras, con profesionales sanitarios y con visitas presenciales más esporádicas, de más calidad. Y esto lo hemos vivido un poco forzados por la situación de confinamiento. Ha perdido el miedo tanto el usuario como el profesional. Ha habido momentos en nuestra compañía, hubo un día que tuvimos más visitas virtuales que presenciales. Luego hemos vuelto a una... Pero ya esto ya ha despegado. Yo creo que esto es algo de lo que vamos a ver. En los estudios americanos nos dicen que el 70% de las atenciones médicas habituales se pueden hacer por telemedicina o de una manera virtual. Y cuando el Internet de las cosas penetre con dispositivos de vigilancia para temas sobre todo de enfermedades crónicas, va a ser otra revolución. Vamos a tener cualquiera de nosotros en nuestro domicilio, en nuestra vida normal, monitorizados de una manera no invasiva, completamente monitorizados, con centrales de vigilancia, con inteligencia artificial, con apoyo de expertos, de manera que vamos a tener un cambio sustancial. Pero bueno, yo sí me quedo con una cosa para acabar, es evidente que la salud es la gran riqueza de un individuo, pero también de la sociedad, y que para garantizar esta riqueza hemos de abordar las cosas a futuro dando importancia a lo que más tiene, y que es sobre todo pues, los buenos hábitos y el cuidar el entorno en sentido amplio. Muchas gracias, Josep. Qué bien, o sea, estás hablando de la salud poblacional, de todos en conjunto y de cada uno de nosotros, de cómo la tecnología nos permite, digamos, optimizar esa atención virtual y, por lo tanto, repartir los recursos, y la importancia de los hábitos de vida y cuidar el entorno para esa salud. Y dices, wealth is health, la salud es lo más importante. Yo creo que todos estamos de acuerdo y quizá lo hemos aprendido aquí. Yo recuerdo esa canción que decía salud, dinero y amor, y recuerdo uno que decía, a mí que me den salud porque del otro ya me encargo yo. O sea, yo si tengo salud ya me pelearé, ¿no? por el dinero y por el amor y todas esas cosas. En fin, José María, fíjate, estamos hablando, siempre en estas conversaciones aparece lo de la tecnología, aparece los datos, la información. Josep acaba de hablarnos de si el 70% se puede, en Estados Unidos se estima que se puede hacer de esa atención, se puede virtualizar y tal. Bueno, tú diriges una compañía que es inmensa. Y yo te he leído hace nada unas declaraciones, creo que cito correctamente, donde dices, tenemos 55.000 empleados teletrabajando. Entonces, bueno, es impresionante, o sea, como número, o sea, me parece una cosa que no me cabe ni en la cabeza, ¿no? Entonces, todo esto de la tecnología, los datos, uno intuye que son importantes para el futuro. ¿Esto es así? ¿Tú qué estás viendo? Bueno, buenos días a todos, buenos días Paco, buenos días Josep, buenos días a los que nos estáis escuchando. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con Josep en lo que ha dicho y lo que él ha hablado de cómo va a ir el futuro en cuanto a la telemedicina. Esta pandemia creo que nos ha demostrado dos cosas. Uno, lo vulnerable que es el ser humano, lo vulnerable que somos todos, lo vulnerable que hemos sido los estados, las empresas, todo, pero también nos ha demostrado lo resiliente que somos capaces de hacer, ¿no? En nuestro caso en especial, yo creo que en todas las empresas y en todos los gobiernos en general, la tecnología ha sido fundamental. No sé qué hubiera ocurrido si esto nos hubiera pasado hace 30 o 40 años sin tener internet, ¿no? En nuestro caso en particular,
Y en nuestro caso eso está visto desde un punto de vista empresarial, pero se puede también tomar desde un punto de vista familiar o desde un punto de vista educacional. ¿Qué hubiera pasado en esta pandemia si no hubiéramos tenido Internet, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos 72.000 trabajadores en el mundo y 55.000 están teletrabajando, ¿no? Una vez superados los primeros 20 o 30 días de pandemia, que fueron pues tremendos, ¿no? Entre el pánico que había, los problemas sanitarios, económicos, el poner en marcha todo el teletrabajo, ¿no? Y todo lo que pusimos de Conecta y Cloud en la nube con Amazon y con Google. Bueno, pues nos hemos encontrado que hemos podido dar servicios esenciales para el país que sin la tecnología no hubiera sido posible, ¿no? Porque, claro, nosotros, pues, por ejemplo, que hemos tenido durante esta pandemia que trabajar a diario, que muchos de nuestros empleados han tenido que trabajar a diario, una gran parte por las medidas COVID por teletrabajo, pues han podido dar servicios esenciales para la sociedad, como son los servicios, por ejemplo, COVID o de rastreo en Madrid y en Galicia, como son servicios de emergencia para muchas compañías eléctricas o de telecomunicaciones, como son todos los créditos ICO, como se han podido hacer, por ejemplo, todas las declaraciones de Hacienda de los ciudadanos, y todo eso se ha hecho por teletrabajo con economistas en las casas de los empleados. Todo eso nos lo ha permitido la tecnología, ¿no? Yo creo que esto hace 20 años no hubiera sido posible y no sé cómo podríamos haber dado ese tipo de servicios. Por lo tanto, el tener ahora mismo 55.000 personas trabajando en el mundo, pues te demuestra la importancia de la tecnología y la importancia de la gestión de datos, la inteligencia artificial, el Big Data y todo lo que va a tener a futuro. Yo creo que ha sido fundamental para nosotros, para nuestros clientes y para muchas compañías, incluida la medicina, la importancia de cómo nos encontramos actualmente en tecnología. Muchas gracias, José María. Agregas a lo que nos ha dicho Josep un concepto importantísimo, que es la conciencia de la vulnerabilidad, ¿no? Que nos hemos hecho conscientes de lo vulnerables que somos. Y desde luego, como tú enfatizas, ¿qué habría sido hace 20 años con este mismo problema, ¿no? Afortunadamente tenemos el desarrollo tecnológico que tenemos. Entonces, contribuyes o completas lo que ha dicho Josep, ¿no? Porque estás hablando de cómo se han podido dar todos esos servicios a la sociedad y en muchísimos frentes que has tocado, que no repito, que complementan lo que se va dando y se va a dar en la sanidad, ¿no? Así que todas estas herramientas tecnológicas claves para el futuro y para todo el colectivo nuestro, ¿no? Josep, vuelvo contigo, ¿no? Entonces, vuestro sector asegurador, y ya pongo una línea con la salud, etcétera, habéis estado en primera línea tratando con enfermos, con colectivos de riesgo, todo esto reaccionando en un tiempo récord y tal, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, ¿ha cambiado el sector asegurador? Y si ha cambiado, ¿cómo ha cambiado tras esta pandemia, durante esta pandemia o tras este periodo? Bueno, primero, casi dejadme que refuerce el comentario de José María. Yo estoy de acuerdo. Yo a veces me lo he dicho a mí mismo y lo he comentado en equipo. Si esto nos pasa hace 15 años o hace 20 años, yo no sé qué hubiera pasado con nuestra compañía, sinceramente. Hubiéramos tenido una situación muy compleja y, en cambio, pues la realidad es que prácticamente al segundo día del famoso fin de semana, pues estaba teletrabajando el 98% de nuestra compañía y dando un nivel de servicio alto, con gran esfuerzo, teniendo que cambiar cosas, pero en general manteniendo las operaciones, lo cual yo creo que es un cierto milagro. Esto, cuando yo llegué a esta compañía hace 20 años, hubiera sido totalmente imposible. Hemos podido mantener las operaciones, o sea, garantizar que nuestros clientes pudieran acceder a sus servicios, y esto es bastante, como digo, un cierto milagro que la tecnología nos ha permitido. Hemos tenido que cambiar cosas, seguro, y ha sido un esfuerzo muy grande. Yo creo que esto en algún momento de la charla tenemos que hablar, ¿no?, del esfuerzo que buena parte de nuestros profesionales han tenido que hacer, sobre todo en las primeras semanas, para dar respuesta. José María hablaba de servicios críticos, pero en nuestro caso pues era garantizar que los clientes tuvieran médico que les visitara en domicilio, que tuvieran
acceso a clínicas. Nosotros tenemos una cartera de 600.000 clientes del seguro de decesos. Se ha hablado poco de este tema, pero os puedo asegurar que el mundo de las funerarias y el mundo de los seguros de decesos en el pic máximo de primavera fue terrible. O sea, lo que nuestra gente acompañando a las familias ha pasado ha sido muy duro. Asegurar los enterramientos a tiempos, asegurar todo este proceso de duelo ha sido muy, muy duro. Y bueno, yo creo que todos hemos aprendido. Ha sido una cura de humildad. Yo también me quedaría pues, con esta idea que habéis comentado de la fragilidad. Nos sentíamos prepotentes y de golpe nos han cambiado, nos ha empezado a mover el suelo y nos hemos sentido frágiles, y de la fragilidad y de esta sensación, de esta emoción, yo creo que, como decía José María, hemos de sacar la resiliencia, hemos de aprender a ser más fuertes, y el sector ha cambiado en muchos sentidos. Yo solo como comentario, aunque se ha hablado poco de ello, pero las compañías de seguro, en la mayoría de coberturas de seguros en España, están excluidas las pandemias, igual que están excluidos los grandes catástrofes naturales, ¿no? Porque sería muy difícil de poder asegurar, sería muy difícil de poder reasegurar. Y a pesar de eso, aunque en las compañías de seguro de salud no teníamos cubierta la pandemia, hemos atendido a todos nuestros clientes. Y ahora, de hecho, nuestra compañía estamos ofreciendo PCRs y test de antígeno para nuestros clientes cuando está justificado, cuando han tenido contactos o tienen síntomas. Es decir, ¿cómo hemos reaccionado? Yo creo que hemos reaccionado intentando lo que hay que hacer, intentando ponerte al lado de tu cliente, escucharle, ver cuáles son sus necesidades y en la medida de lo posible darle respuesta. Pero si yo me tuviera que quedar con una reflexión de tu pregunta, es que los parámetros previos a la crisis ya no sirven, ¿no? Hay esta frase que se ha oído de Canetti últimamente, ¿no? Que cuando teníamos todas las respuestas nos han cambiado las preguntas. Creo que es una buena frase que está teniendo mucho éxito, porque es verdad, ¿no? Estábamos creando un mundo, una empresa, una manera de trabajar basados en unas premisas y nos han cambiado esas premisas. Y yo creo que hemos de adaptarnos, y el sector asegurador tiene que adaptarse, porque cosas tan básicas como las que estamos hablando no estaban cubiertas. Obviamente nuestros clientes, nuestra sociedad quiere tener seguridad en lo fundamental, no en lo accesorio. Gracias, Josep. Fíjate que a la vulnerabilidad lo rodeas ahora con la conciencia de la fragilidad, ¿no? Y la necesidad entonces para construir resiliencia y tal. Y a mí me gusta mucho una cosa que has resaltado, que es el esfuerzo. En este caso hablas de tu sector y de tu compañía, pero es que olvidamos el esfuerzo tan enorme de personas, el compromiso y los esfuerzos extra de personas en lo que para todos es cotidianidad, ¿no? Las cosas que estamos acostumbrados a que funcionen, y que de pronto ha habido una exigencia tremenda, y la capacidad de reacción, porque también dices cosas que el sector no contemplaba, ha tenido que reaccionar, adaptarse, contemplarlas, y ha sido un plus. Así que, desde luego, las cosas fáciles no han sido, y como decías, cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, ¿no? Entonces, José María, voy con estas preguntas que cambian, ¿no? Y tal. Vosotros, bueno, sois una empresa conocida por su compromiso y además capacidad de colaboración. De hecho, yo no me resisto a citar aquí como en SERES, o el jurado de SERES, os eligió un proyecto que precisamente vosotros juntos habíais hecho, vosotros, vuestras organizaciones, ¿no? Desde Conecta y la Fundación Integralia de KV, ¿no? Y en el año 18 fue uno de los proyectos premiados en SERES, ¿no? Y además un proyecto precioso, y tal, que, bueno, si tú no dices de qué iba, yo lo diré después, ¿sabes? Porque me parece que era... Sí, pero claro, eso, hablo de esto de que sois conocidos así, porque todo eso denota sensibilidad frente a las brechas existentes, ¿no? Y yo lo que te pregunto es cómo hacer frente a las brechas en estos temas importantes: educación, mercado de trabajo, acceso digital, que condiciona unas cosas y otras. ¿Qué nos dirías? Bueno, ahora os cuento un poco desde cuando nos conocemos Josep y yo haciendo proyectos conjuntos entre la Fundación de KV, Integralia y
y la Fundación Conecta, que empezamos en el año 2008. En el año 2008, en la línea de la concesión, empezamos con el primer proyecto, que fue la creación de un centro polivalente para discapacitados. Y ahora, o bien Josep y yo hablamos del proyecto que tenemos, no un proyecto porque es una realidad, con más de 400 chicos ya trabajando, tanto en Perú como en Colombia, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que más me preocupa, y lo dije el otro día cuando el premio ABC, son 4 pilares fundamentales que esta pandemia está afectando y que yo creo que nosotros, hay una parte que es la parte política, ¿no? Hay esta parte de los fondos europeos, esta parte de los distintos estados, los gobiernos, pero nosotros desde el punto de vista empresarial, en Ceres prácticamente están las mayores empresas del país, una gran parte del IBEX. Podríamos decir que esta pandemia va a afectar y está afectando plenamente al empleo, ¿no? El empleo yo lo noto a diario, como la cantidad de currículum de jóvenes, los jóvenes desorientados, se ha perdido un poco toda esta formación de becarios, el teletrabajo es verdad que nos va a ayudar mucho y todas estas conferencias de Zoom, pero el trato humano es fundamental, las relaciones humanas es fundamental para la formación. Entonces me preocupa enormemente que el 85% del empleo del país está en las pymes, ¿no? Y las pymes están sufriendo una destrucción tremenda con el tema de la pandemia y tendremos que ver entre todos cómo vamos a ayudarlas a desarrollar este problema. Hay un segundo problema también que me preocupa muchísimo y que la pandemia prácticamente se ha perdido casi un año en educación sobre todo, y en empleo. Siempre los que más sufren son los que menos tienen, ¿no? Porque creemos que con la pandemia todos sufrimos, pero nosotros, tanto Josep como yo, que trabajemos él en temas de medicina, nosotros en temas de educación en barrios marginales, vemos aquí en Latinoamérica que la brecha se ha incrementado una barbaridad. Por lo tanto, el tercer problema fundamental es la marginalidad tan grande que se está creando, ¿no? Por lo tanto, todas las grandes compañías, las fundaciones de las grandes compañías, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y aunque nuestra principal función, por supuesto, y la mía, la de Josep, la de todos los que nos están oyendo, es nuestra cuenta de resultados y llevar adelante nuestras compañías, pero vamos a tener que hacer todos un esfuerzo extra en ayudar sobre todo a aquellas clases marginales a cómo salir de la pandemia, ¿no? Junto con el gobierno. En España, encima, ahora no tenemos la mejor, podríamos decir, o el mejor de los momentos en estos 30 o 40 años, porque encima esto se une a una, podríamos decir, no sé, como una crisis institucional o de valores sobre lo que representan las instituciones, y entre todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, porque lo que sí se ha demostrado en esta pandemia, y nosotros que hemos trabajado tanto en lo que es el trabajo diario de nuestra empresa, pero también en proyectos de nuestras fundaciones, es el valor fundamental de la empresa. Pero no solo en gestionar nuestras compañías y que todas hayan salido para adelante, ¿no? Sino en la labor tan importante que las fundaciones privadas, las ONGs privadas y toda esa sociedad civil privada, en la que meto, por supuesto, también a la Iglesia, que tan buena labor ha hecho con Cáritas, y eso ha ayudado a que muchos por lo menos sufrieran menos de lo que estaban sufriendo por el desastre que ha sido en determinados barrios esta pandemia. Muchas gracias, José María. Hablas de los pilares afectados y son los pilares fundamentales para lo que es un colectivo, para lo que es convivencia, para todo lo que conforma el pacto social, ¿no? Y no nos podemos permitir que aumenten esas brechas, porque además las hay tremendamente sangrantes. Cuando hablas de la brecha de educación, tiene que ver con la igualdad de oportunidades y condena a esa marginalidad que dices que aumenta, ¿no? El papel de las empresas es clave. Las empresas van mucho más allá de lo que es su cuenta de resultados, es evidente, tienen unos resultados económicos y una huella que es el impacto que hacen, ¿no? Y todo esto tiene un esfuerzo colectivo, o sea, y exige cooperación entre todos los estamentos. Y me gusta mucho también que resaltas
pues eso, que España es un país de pymes y las empresas, la mayoría de las empresas que estamos en SERES, que somos empresas grandes, etcétera, tenemos la obligación de hacer un efecto de tracción, ¿no? No sé si por ejemplaridad, por tracción, por lo que sea, ¿no? En fin, nada, muchas gracias. Dejadme pasar entonces ahora a las preguntas sobre liderazgo, esto que intitula estas sesiones, hablamos de líderes responsables, ¿no? Josep, hablamos aquí de tirar para adelante, de reconstruir y reconstruir alrededor del propósito. ¿Cómo debe ser el nuevo líder para esta reconstrucción con propósito? Bueno, yo creo que lo que sí es verdad, yo no sé cómo vivís, pero yo creo que no será muy distinta la vivencia que podáis tener de la que yo he tenido, ¿no? Después de muchos años de estar al frente de organizaciones, creo que este año yo puedo decir que es el año que he trabajado más en mi vida desde que empecé siendo director del Hospital de los Juegos Olímpicos con un reto enorme para mi edad, y este año ha sido un año de un esfuerzo personal muy grande para poder tirar adelante nuestros objetivos, ¿no? Y este esfuerzo, el problema, como decía José María, decía, nuestro objetivo primero es nuestra cuenta de explotación. Pero yo, cuando empezó todo, le decía a mi equipo, hemos de fijarnos primero en el propósito. Y si tenemos claro el propósito, lo demás vendrá añadido. Y que nuestro propósito esté ahí. No perdamos ahora, por la urgencia del momento, la mirada a medio largo plazo, el propósito. Y dos palabras muy importantes que yo creo que al menos durante esta crisis han estado presentes y no pueden dejar de estar presentes, es la dualidad, la idea de escuchar y de cuidar. O sea, de escuchar de nuevo porque han cambiado las cosas, han cambiado las preguntas, han cambiado los sentimientos, han cambiado las necesidades de los clientes, de los empleados, de nuestros distribuidores, de nuestros proveedores, y hemos de ser capaces de escucharles de otra manera. Yo creo que es uno de los retos que tenemos, es de poner más mecanismos o intensificar los mecanismos que tenemos de escucha, de detección de qué es lo que está pasando con nuestros grupos de interés. Y segundo, cuidar a las personas, porque detrás de cada grupo de interés hay personas, en los clientes, en los empleados, en los proveedores, en los distribuidores. Y tenemos ahora una sociedad, un conjunto de personas entre las que estamos, pues donde tenemos mucha más incertidumbre, más ansiedad, miedo. Tenemos miedo a veces, miedo por la salud, por el futuro económico. Las muchas personas que trabajan en casa, que tienen la suerte de poder trabajar en casa, porque ni los profesionales sanitarios pueden trabajar en casa, ni algunos otros servicios vitales pueden trabajar en casa, pero incluso los que trabajamos más en casa, pues vemos como buena parte de nuestros empleados están conviviendo en una situación de esfuerzo familiar enorme, sobre todo durante el confinamiento, las madres con niños, o las personas que trabajan en casa pero están en soledad, que es otro drama. O sea, no olvidemos que una de los grandes impactos que va a tener lo que todavía estamos viviendo es el impacto en tema de bienestar emocional, salud mental. Hemos empezado a ver datos, han aumentado los suicidios, pero vamos a ver un impacto posterior a medida que vayan pasando los meses, y eso hemos de tener en cuenta, porque no estamos hablando en etéreo, en abstracto, estamos hablando de compañeros de trabajo, de clientes, estamos hablando que la compañía está operando, las empresas estamos operando con personas que están viviendo esto, ¿no? Y luego ya si nos enfocamos más dentro de la organización, yo creo que José María lo ha citado, ¿no? Hay temas que tradicionalmente los teníamos bien manejados o razonablemente manejados, con una dinámica tradicional, y ahora de golpe pues nos cuesta mucho. ¿Cómo reconocemos a nuestros profesionales que hacen las cosas bien? ¿Cuál va a ser su carrera profesional? ¿Cómo valoramos su desempeño? ¿Cómo creamos espíritu de equipo en esta nueva realidad de teletrabajo? Es que nos hemos de reinventar, porque claro, lo que no podemos es dejar de esforzarnos y de conseguir una organización basada en la confianza, basada en el compromiso, y que nuestros equipos pongan ese plus para ser competitivos. Y eso se basa
en un compromiso, ¿no? Los vínculos se pueden reforzar, pero también se hacen muy débiles, porque alguien que teletrabaja durante meses, pues teletrabajo para Conecta, pero mañana puedo teletrabajar para DKV. Si total, veo a estos señores que salen aquí, pues los veo por las pantallas y es que no... o sea, yo creo que yo recuerdo cuando empezó todo el tema de digitalización, en inglés usaban ese concepto de high tech, high touch, ¿no? Que es posible la alta tecnología, pero manteniendo el contacto, ¿no? Y yo creo que ahí los líderes, o sea, las personas que estamos al frente, necesitamos desarrollar nuevas habilidades. Yo leí un artículo y me quedé con esa idea de 3 H's, ¿no? De la cabeza, corazón y las manos, ¿no? Head, heart and hand. Bueno, la cabeza es imprescindible para priorizar agendas. Estamos en una crisis, hay que reaccionar. Todavía no la hemos acabado. Pero enseguida hemos de pasar a pensar en que hemos de centrarnos en las personas. Recordar el propósito y cuidar. Cuidar en el sentido más concreto de la palabra. Ver qué podemos hacer para cuidar a cada uno de las personas que conforman nuestros grupos de interés. Y luego ya las manos. Yo creo que es obvio que necesitamos una agilidad, una respuesta distinta, el ritmo de respuesta de ser distinto y finalmente no podemos olvidar, y aquí yo creo que es uno de nuestros retos, levantar un poco la mirada de este momento tan complicado y no dejar de innovar y preparar el futuro. O sea, no nos podemos quedar en este barro, que es muy complejo, sino que hemos de aprovechar este momento porque es verdad, toda crisis genera una oportunidad y a veces hay cosas que en una crisis se aceleran y hay que aprovechar y estar ahí para acelerarla. Yo citaba en el caso del mundo de la salud, pues el tema de la salud digital es una gran oportunidad. Hemos avanzado varios años en cuestión de meses. Lo que nos costaba en términos de usuario y en términos de profesionales, se han roto las resistencias y de golpe pues este tema fluye mucho más rápido. Entonces, bueno, creo que esta idea de aprovechar también la parte positiva que puede tener una oportunidad, una crisis, porque nos da la oportunidad para desarrollar cosas que en momentos normales es muy, muy, muy difícil. Gracias, Josep. Importancia del propósito. Todo tiene que ver con personas, por lo tanto, escuchar y cuidar, eso entraña mecanismos, no es solo una actitud, sino que hay que hacerlo. Y el desafío, tenemos que ser conscientes del desafío que la distancia y así nos introduce en cuanto a mantener la cultura y conservar o crear confianza, mantener el compromiso. High tech, high touch. Y todo esto siendo capaces de responder con otro ritmo y mirar para adelante, ¿no? Nada, espléndido. Y entonces, José María, yo te diría, sí es la misma pregunta, pero déjame que la formule así. ¿Cómo es el líder responsable que necesitamos? Bueno, yo creo que la palabra liderazgo no ha cambiado por la pandemia, ¿no? Lo que se va a ver es acentuada una serie de cosas, ¿no? O sea, yo creo que el líder tiene que seguir siendo, y ahora más que nunca, un líder humano, un líder ejemplar y un líder con sentido común, ¿no? Como te había dicho antes, Paco, nosotros estamos aquí desde el punto de vista de empresas, independientemente a lo que se dedique cada una de nuestras empresas, ¿no? Por lo tanto, la importancia para nosotros de la cuenta de resultados de nuestra compañía es vital, pero no solo por el fin de ganar dinero, porque al final el dinero solo es un medio para hacer cosas, ¿no? Al final está el cash flow de las compañías, pero está también ese cash flow social, ¿no? Que ayuda, ¿no? Porque al final una gran compañía pues crea una gran riqueza para la sociedad, ¿no? En cuanto a su pago a proveedores, pago a empleados, pagos de seguros sociales, pago de impuestos, etcétera, pago de su propio dividendo, ¿no? Muchas de las compañías del IBEX, tengamos en cuenta que ahí están los grandes ahorros de muchos de nuestros ciudadanos con lo que han metido ahí para ahorrar. Por lo tanto, el líder tiene que tener eso en cuenta, pero tiene que tener también en cuenta la situación actual en que nos encontramos, ¿no? Un líder, yo creo que no va a cambiar
en cuanto a su criterio de ética, su criterio de responsabilidad, su criterio de dar ejemplo a los demás, ahora más que nunca, porque como ha dicho Josep, nos encontramos con un problema para nosotros a veces con nuestros equipos de comunicación. El hecho de tener 55.000 personas trabajando es un logro, pero para mí también es un inconveniente en muchos de los factores, ¿no? Porque es que no puedo viajar, no puedo estar en contacto con los equipos. Hemos incluso comprado compañías ahora de inteligencia artificial, Big Data, y no conozco todavía los equipos, ¿no? Por lo tanto, no tengo ni capacidades para evaluarlos si las decisiones que se están tomando son buenas o no. Y, por supuesto, el líder del futuro tiene que ser un líder que tenga totalmente en cuenta tres partes fundamentales, ¿no? La parte humana, digo yo que es fundamental porque las relaciones personales son las que mueven el mundo y nunca eso creo que la tecnología la va a poder suplantar. Por supuesto que el líder futuro tiene que tener muy en cuenta el avance de las tecnologías y tiene que estar al día él y sus equipos en por dónde va el mundo, porque si no las compañías que dirija desaparecerán. Y hay un tercer aspecto que yo sé que además lo ha dicho al principio y que es muy importante y que yo creo que los jóvenes están concienciados, la gente de nuestra edad yo creo que cada vez más, que es todo el tema medioambiental. Que el medio ambiente tiene en el futuro de nuestros jóvenes, en el futuro de nuestra sociedad, en el futuro de nuestra empresa, en la salud y en todo en general. Por lo tanto, todo eso son valores que el líder tiene que tener. Pero yo, sobre todo, creo, y se lo digo mucho a mi equipo directivo y se lo he dicho durante la pandemia, y por eso nosotros trabajábamos a diario. Yo siempre decía, mientras que haya un trabajador de Conecta que tenga que trabajar en presencial, el comité de dirección tiene que trabajar en presencial, utilizando todas las medidas de seguridad oportunas, porque yo creo que el líder lo que tiene que ser sobre todo es ejemplar, ¿no? Y es fundamental para liderar equipos. Gracias, José María. Las características esenciales no cambian. No cambian. Hablas de humano, ejemplar y sentido común. Lo que sí tenemos es un desafío ante nuevas circunstancias, ante nuevas exigencias. Y hablas entonces mantener el foco en lo humano, la importancia de la tecnología, importancia, conciencia del entorno en el que se desarrolla la acción, y eso incluye la parte medioambiental. Y a mí personalmente me gusta mucho ese concepto de cash flow social, ¿no? de la compañía, porque muchas veces vemos las empresas en un sentido miope. Oye, dejadme en los minutos que quedan, voy con las preguntas que estamos recibiendo y os voy a pedir concisión, pero vamos, fundamentalmente porque es que tenemos poco tiempo. Las estamos agrupando en digitalización, salud, pandemia y los colectivos desfavorecidos y nuevo contrato social. Entonces voy rápidamente y yo por eso os decía, os pido concisión. Josep, sobre la revolución digital del sector salud, ¿cuáles son los servicios de telemedicina que crees que van a tener más adopción a corto plazo? Bueno, a corto plazo lo que estamos viendo es que buena parte de las consultas de especialista y, por supuesto, todo el tema de medicina de cabecera, pediatría, buena parte de estas consultas se están haciendo ya de manera digital. Pero en nuestro caso hemos incorporado, por ejemplo, la receta electrónica, o sea, ya no tienes que ir a un médico para que te haga una receta, sino que con toda seguridad. Pero bueno, uno de los temas principales, solo como comentario, es la tecnología permite avanzar, pero la tecnología hay que dotarla de la seguridad. Y cuando hablamos de salud hay una doble seguridad, que es el uso de datos, la confidencialidad de los datos y luego la solidez de la solución que estás manejando. Por eso el desarrollo ha sido lento. En nuestra compañía llevamos prácticamente 8 años trabajando en tema de salud digital. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Pues ¿qué estamos viviendo? Pues ya consultas virtuales con mucha seguridad, en las que ya va a entrar pues el uso de imágenes, el uso de la analítica también. El médico tendrá acceso a toda la historia clínica de manera virtual y eso permitirá pues reducir muchas visitas presenciales que ahora no se necesitan. Y luego el gran tema que vamos a vivir es en la gestión de los crónicos. O sea, la gestión de los crónicos, vamos a ver cómo se va a desplegar todo un sistema, un paquete de tecnologías por cada patología crónica. Pensemos en diabetes, pensemos en patologías cardíacas, donde se va a poder monitorizar algunas veces de manera continua, otras de manera puntual en el domicilio,
y eso permitirá un seguimiento y evitar la agudización de la enfermedad, el tener que ir a urgencias, tener que recaídas. Ahí vamos a vivir probablemente ese va a ser el campo más importante. No olvidemos que en una sociedad como la nuestra, donde afortunadamente la gente llega a mayor, vive más años, pues en esas épocas donde hay más frecuencia o hay más casos de personas con patologías crónicas que viven años, eso va a ser un manejo cómodo para el ciudadano, pero también muy, muy eficiente para el sistema sanitario. Muchas gracias, Josep. Pregunta en este mismo terreno de digitalización y tal, dice, ¿es la hora de la digitalización irreversible? Perdona, dice, hablando de una... ¿Cuáles son, voy directo a la parte esta de la pregunta, ¿cuáles son vuestros aprendizajes estando en diferentes regiones y tras la primera ola? Una compañía tan enorme como la vuestra. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que es una realidad, que la pandemia ha afectado a todo el mundo por igual, ¿no? Y a todos los países por igual, ¿no? Luego cada país lo ha gestionado con medidas distintas, ¿no? Yo creo que ha habido países, no sé cómo utilizar una palabra que sea correcta, que ha sido en un principio, a lo mejor primero, los primeros meses más proclives a ayudar a las empresas, y otros que han tenido en cuenta más la parte sanitaria y se han olvidado más de la parte económica, ¿no? Ahí yo verdaderamente, como para mí ha sido tan difícil gestionar mi empresa, no voy a ponerme a juzgar a nadie en que quién la ha hecho bien o quién la ha hecho mal. Eso ya lo hará la sociedad cuando llegue el momento, quién lo ha hecho bien, quién la ha hecho mal. Lo que sí hemos encontrado que prácticamente nosotros estamos en 10 países del mundo, en todos ha sufrido. En todos ha sufrido una barbaridad, en todo ha habido... la palabra no es incoherencia, ¿no? Ha habido desconocimiento, ha habido angustia, ha habido medidas precipitadas, sobre todo, Paco, esos 2 primeros meses, que es lo que lo sufrimos con embargos de los camiones, con las mascarillas, hidrogeles, con medidas sanitarias, presiones sindicales, clientes que tenían que dar los servicios porque eran esenciales. Pues cada país lo ha hecho de una manera. Yo creo que unos han afectado menos a la economía, otros han afectado más a la economía. El número parece que de muertos al final lo sabemos, pero a todos nos está afectando por igual. Y yo tengo una, podríamos decir, análisis de que esto ha cogido desprevenido al mundo y que esto ha cogido desprevenido a todos los gobiernos. Y sí tengo que decir que las empresas y la sociedad civil y el mundo privado ha actuado con tremenda objetividad y con tremenda, podríamos decir, disciplina, coherencia y trabajo para cada uno solucionar la parte que nos ha tocado, ¿no? Entonces, pero los países, pues... no podría juzgar a ninguno porque tengo tantas anécdotas de cada uno que prefiero guardármelas para mí. Muchas gracias, José María. Muchas gracias. Oye, nos quedan, yo creo que como 2 o 3 minutos, así que os voy a pedir respuestas de 1 minuto, aunque la pregunta merezca muchísimo más. Mira, para Josep, dice, habéis trabajado mucho en la discapacidad. Quería preguntarte, ¿cómo trabajáis para derribar esas barreras y poner por delante salud y discapacidad en vuestro sector? Bueno, yo creo que uno de los grandes también hallazgos de esta crisis es que yo creo que lo que en su día, hace 20 años, con la fundación de Cointegralia, abrimos un camino en el mundo precisamente el gran mundo de José María, ¿no? De contact centers, de temas de internet, etcétera, proponiendo que personas con discapacidad se incorporaran a este mundo, lo cual no era muy habitual en ese momento. Ahora ya lo es más, pero lo que sí se ha visto con esta crisis es que al permitir el teletrabajo, personas con gran discapacidad, que tengan habilidades comunicativas adecuadas, pueden hacer un trabajo perfecto desde su domicilio. Pero creo que al sector de la gran discapacidad se le abre un mundo de oportunidades. Porque aunque antes desde las organizaciones ya hacíamos algunos pilotos, en el fondo todos considerábamos que estar en la plataforma era la manera de ser más productivo y más eficiente. Y ahora yo creo que
hemos visto que no es necesario, que incluso puede haber algunas ventajas en el teletrabajo, que hay que cambiar la manera de coordinar. Entonces, yo creo que para el mundo de la discapacidad, gran discapacidad física, se le abre una gran oportunidad con el mundo del teletrabajo. Esto es un poco lo que percibimos nosotros con nuestra fundación. Muchas gracias, Josep. Y última pregunta, porque no nos queda más tiempo, José María, y ya lo siento porque te tengo que pedir brevedad, y fíjate la pregunta. Dice una cuestión para José María Pacheco. ¿En qué medida crees que ha cambiado el contrato social entre sociedad y empresa y ante qué nuevo modelo de empresa estamos? Un minuto. Yo en un minuto no puedo contestar eso. No, yo creo que todo ha cambiado. Por ejemplo, yo hago un ejemplo. En el mundo del comercio, por ejemplo, nosotros hemos tenido un incremento en todo el comercio online. Hemos puesto miles de personas para todo el tema del comercio online y las miles de personas que trabajan en el comercio online, que ha pasado a lo mejor de un 4 o un 5% que está en España a un 25, un 30. Nosotros ahora mismo tenemos 55.000 personas teletrabajando que, como bien ha dicho Josep, seguramente nos van a ayudar a futuro para temas que tengan que ver con la discapacidad, para temas que tengan que ver con el contrato a tiempo partido, para temas que tengan que ver para la conciliación familiar, para temas que tengan que ver con la mujer, para temas que tengan que ver con la gente que tenga grandes distancias para ir a la oficina. Y ahí es donde todos tenemos. Yo estoy seguro que Conecta no va a seguir con un 85% de personas teletrabajando, a lo mejor nos quedamos después de la pandemia con un 20%. Ahí es donde yo creo que hay que hacer un gran pacto social entre las empresas, los sindicatos y todos para aprender de todo esto y crear un marco, pero un marco que no se puede hacer ahora, un marco que hay que hacerlo cuando esto acabe y producto de la reflexión, porque en caliente yo creo que no se debe de hacer nada. Soy muy breve, pero Paco, porque en un minuto no puedo decir más cosas. Muchas gracias. No, muy breve, pero muy claro. Es decir, tomémonos nuestro tiempo, pero entendamos que la situación ha cambiado, exige un nuevo pacto, la importancia de las empresas, comprendamos las circunstancias y comprendámoslo todo. Y entre todos, digamos, diseñemos o hagamos lo que tenemos que hacer para avanzar aprovechando todas estas cosas de las que hemos hablado. Bueno, llegamos al final y ya lo siento, porque dices en un minuto, claro, es que este es el problema, el tiempo, que siempre es finito y siempre es demasiado corto. Y lo lamento muchísimo porque yo creo que estamos todos disfrutando y aprendiendo, ¿no? Pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Josep, muchísimas gracias, José María. Muchas gracias a todos los que habéis estado y habéis participado. Ya sabéis que estas conversaciones quedan grabadas y luego son accesibles, ¿no? La próxima semana no tendremos una edición de Líderes. Lo que tendremos es para las empresas de Seres en el patronato. Tenemos reunión de patronato, creo que es el 17 de diciembre. Y reanudaremos con estas conversaciones después de Navidad. En cualquier caso, esto ha sido fascinante. Muchísimas gracias de nuevo, Josep, José María. Ha estado magnífico y nada, muchas gracias a todos. Continuamos y sobre todo continuamos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós.